Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Te saluda Andrés Arellano. Ya hemos estado escuchándonos bastante tiempo, ¿no? Ya van más de 27, 28 episodios. Hemos hablado de un poco de filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, o sea, de manera resumida, sintetizada también, y por supuesto buscando cosas concretas para despertar el interés en ti. Ahora que también hablamos pues de algunas cosillas empíricas, ¿no? Datos de prueba, algunos conceptos por ahí, autovinculación, la competencia epistemológica del Código Nacional y diversas cuestiones relacionadas a la práctica. Sin embargo, ahora te voy a seguir diciendo sobre el método de estudio de casos. En el podcast anterior te di una pequeña introducción de dónde sale las ideas base, los estudios analíticos científicos de este método de estudio de caso. Si bien a nivel científico tiene sus teorías por las cuestiones de validez, por sus cuestiones de fiabilidad, eso poco a poco ha ido quedando superando. Es una discusión que viene desde los años 80, ya 2006 ya hay bastante información donde queda superada. Una crítica importante es el tema de la generalización, es decir, cómo a partir de uno o dos casos vas a generalizar para un conjunto poblacional grande, ¿no? Y aquí entra lo interesante, que en el método de estudio de caso no se da como tal una generalización, ¿sí? No se parte de un punto o un cierto número cuantitativo de poblacional, sino que se utiliza la transferibilidad. Esta transferibilidad pues permite otorgar pautas aplicables a casos similares y que éstas pueden ser modificadas según el contexto de ese nuevo caso donde vayan a ser aplicadas las teorías, los pasos que se aplicaron en el método anterior, ¿sí? Para que esto sea posible, obviamente se requiere de que quien va a aplicar la transferencia sea el nuevo científico, en este caso el nuevo abogado, pero que también el caso de donde vienen estas ideas, estos pasos, estas pautas, haya sido un caso que tenga precisiones claras del contexto, las personas involucradas, las unidades de análisis, el marco legal, marco doctrinal jurisprudencial y otros aspectos empíricos y también problemas enfrentados durante la investigación, haciendo ahí un pequeño acople o un ajuste del lenguaje técnico-metodológico al jurídico. Entonces la transferibilidad es lo que hace fuerte a este método en cuanto a que las ideas de un caso puedan ser aplicables en otro e incluso modificadas, corrigiendo. Esto nada más para señalar un poquito ahí la discusión que anda en temas prácticos de y críticas de este método. Te comento que estos podcasts pues son un mero resumen de el método como tal, el cual pues lo fui desarrollando, ¿no? O fui dándole contenido a partir de la experiencia y análisis o estudios documentales de metodología de investigación específico de los autores que te referí en el podcast anterior. Entonces,
Lo que es la información más ampliada, más detallada, se encuentra en un PDF que estoy por sacar y que estoy esperando se completen unos registros en Indautor y en otros lugares. Entonces lo que escucharás en este podcast es solamente un resumen, ¿no?, de las ideas principales que están ahí en ese PDF. Continuamos. A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho hablar de este tema, aun y cuando hay abogados con los que platico pues me ven con ojos de loco, que no sirve, pero tiene que ver, o noto que cierto desconocimiento metodológico. Es criticable, es una cuestión observable. Muchos me preguntan que eso para qué, pero en realidad es lo que hacemos los abogados, ¿no? Aplicamos metodología, aplicamos una secuencia de pasos, buscamos fines, a veces no basados en meras creencias subjetivas, y por eso se tienen algunos problemas por ahí. De entrada, en cuanto a la estructura del método de estudio de caso, cabe hacer una somera comparación de lo que se conoce como teoría del caso con el método de estudio de caso, desde un punto de vista meramente estructural. La teoría del caso se dice contiene 3 componentes o apartados llamados teoría fáctica, teoría probatoria y teoría jurídica, por lo que el concepto o entendimiento de teoría del caso deviene a que representa una teoría general que subsume a 3 teorías específicas, una fáctica, una probatoria y una jurídica. Por ello, en esos 3 elementos se subsume toda la actividad indagatoria del operador jurídico, en este caso del abogado. Por otro lado, el método de estudio de caso aquí señalado y siguiendo las pautas metodológicas generalmente aceptadas dentro de este método, contempla en su estructura un plan de investigación compuesto por una teoría y 4 componentes que son denominados, o bueno, yo les di la denominación de basándome en cuestiones empíricas del trabajo del abogado, de uno como abogado. El primer componente o la primera etapa se llama analítica preparatoria. La segunda etapa es identificación y selección de la unidad o unidades de análisis. La tercera es del campo analítica y la cuarta etapa es de resultados y demostración. No se debe perder de vista la terminología metodológica que se está empleando. Por ello, los 3 elementos de la teoría del caso quedan reordenados en uno o más de los componentes del método de caso, pero a un nivel conceptual denominado, esta reordenación de los componentes de la teoría del caso dentro de las etapas del método de caso no se llaman o no se manejan así conceptualmente como teoría fáctica, teoría probatoria y teoría jurídica, ¿sí? Esto lo podrás escuchar un poco más adelante. Cabe referir antes de continuar que el concepto teoría del caso existe dentro del método de estudio de caso, con una función y significado completamente diferente. Así pues, la teoría del caso, entendida como parte del método de estudio de caso, no contiene componentes teóricos específicos como los que te refería al inicio, el fáctico, el jurídico, el probatorio, sino que cumple una función diferente. Por ello, derivado de la indagatoria documental realizada a nivel metodológico, la teoría del caso surge del método de estudio de caso. O dicho de otra manera, el método de estudio de caso da vida a la teoría del caso. Bueno, sé que lo anterior puede parecer una afirmación bastante atrevida, dado que aparentemente se puede interpretar que se ha encontrado el origen del concepto de teoría del caso empleado por los dogmáticos del sistema penal acusatorio y derecho penal, y también los académicos y la mayoría de personas, ¿no? La mayoría de operadores jurídicos. Lo cual, con algunas reservas de mi parte, se señala que efectivamente podría ser así. Podríamos estar ante un origen metodológico de la teoría del caso. Pero ello sería tema de discusión quizá en otro momento. Por ahora, lo que la información consultada en metodología de investigación ha arrojado, y también lo que la observación de la práctica ha arrojado, es que el método de estudio de caso da vida a la teoría del caso.
conforme avancemos en los podcasts irá quedando con claridad la forma y el rol que tiene el concepto de teoría del caso dentro de este método que se plantea. De momento vamos a hacer una conceptualización para que se comprendan. Antes de entrar a la primera etapa del método de estudio de caso, vamos a conceptualizar, vamos a definir algunos términos, algunos conceptos que se van a usar mucho. Vamos a realizar la definición de unidad primaria de análisis. Lo primero que se va a analizar es qué entender por estudio de caso, ya que más adelante se hará referencia a la unidad de análisis y para evitar confusiones se requiere marcar los límites conceptuales entre la unidad de análisis y la unidad primaria de análisis. Para estos aspectos necesitamos partir de las ideas de Gene Robert, ¿sí? Él nos dice que la unidad primaria de análisis es el individuo, el caso es ese individuo en su contexto y la unidad de análisis es lo que se quiere conocer de ese caso. Repito, para Gene Robert, la unidad primaria de análisis es el individuo. El caso es ese individuo en su contexto. Y la unidad de análisis es lo que se quiere conocer de ese caso. Con base en estas ideas, resulta pertinente realizar una explicación y aplicación de ellas en su sentido jurídico y en la labor de la abogacía. El individuo, para nosotros, aquí ya en sentido jurídico, para los abogados, el individuo, como sujeto singular de una sociedad, tiene una serie de características que resultan de trascendencia para un proceso penal. Lo más sencillo y donde primero se voltea a ver es su capacidad psicológica y psíquica, la cual impacta en su quehacer conductual ordinario. Sin embargo, hay otros factores que inciden en la conducta cotidiana del individuo que pueden hacer que cometa algún ilícito, y algunos de ellos, si los vemos desde teorías de la criminología, pueden fungir como factores criminógenos, y otros más como factores identificativos de su posible responsabilidad. Así pues, dentro de la defensa penal, el individuo del caso de estudio viene a tener generalmente una o más nacionalidades concretas. Aunque, y esto es interesante, puede darse el caso excepcional que el individuo no tenga nacionalidad concreta y formalmente establecida. Este individuo del caso tiene una edad, religión, ideología política, una ideología de género, un nivel de estudio, aspectos en los que ejerce su libre desarrollo de la personalidad, como por ejemplo el consumo de alguna sustancia tóxica. También tiene un entorno familiar, un contexto social en el que se desenvuelve, tiene un trabajo, capacidad económica, señas particulares, domicilio, cantidad de domicilios, bienes, posesiones, entre muchas otras cosas más que sería innecesario nombrar y alargaría mucho esta lista. Lo anterior porque, estimo que ya ha quedado ilustrado suficientemente qué aspectos pueden interesar e impactar o no dentro del caso y la unidad de análisis. Respecto a la definición de caso, lo que interesa a un abogado defensor gustoso de la metodología y conocimientos científicos, y una vez que hemos dicho que el individuo es la unidad primaria de análisis donde partimos, es decir, es lo que primero vemos nosotros como abogados, es lo primer contacto que tenemos con ese individuo, viene ahora a entender qué es el caso. ¿Qué es un caso? En este sentido y para efectos de este método y aquí desarrollarnos en este podcast, podemos entender como caso al estudio de una conducta humana realizada o omitida por un individuo en determinado contexto y que acarrea efectos y consecuencias jurídicas. Vamos a desglosar y a hacer un ejercicio de elucidación de este concepto. Tendremos así que el individuo es una persona a la que el derecho procesal penal mexicano, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, llama imputado o acusado. Además, al mencionar conducta humana realizada o omitida, se hace referencia directa a la teoría del delito y la lógica de que lo único sancionable por el derecho penal son las conductas humanas, tanto en su sentido de acción como en su sentido de omisión. Por ello, resulta notorio que de la definición señalada se da una delimitación jurídica y disciplinaria al término de caso.
mediante la aplicación de terminología que se emplea en el derecho penal. Por su parte, al decir por un individuo en determinado contexto, se hace referencia al apartado tanto procesal penal como metodológico, al referir como contexto a un hecho en donde influyen factores circunstanciales complejos de diferente tipo que vienen a completar las circunstancias básicas del tiempo, modo y lugar en el que se desarrolla un hecho. Es decir, pueden existir factores de salud, del desarrollo del individuo, económicos, psicológicos, etc., que nos van a enmarcar el contexto. Además, no es posible desligar la acción u omisión de un individuo de un aspecto espacial y temporal. En cuanto a la parte de y que acarrea efectos y consecuencias jurídicas, aquí me refiero a que esa conducta de acción u omisión del individuo, que es entendida en términos del Código Penal y la teoría del delito, es que ésta pues tendrá efectos sancionadores sobre el individuo. A eso se refieren los efectos y consecuencias jurídicas, a los efectos sancionadores, a las consecuencias que se le impondrá una pena, una medida de seguridad, si llegase a comprobarse su responsabilidad, por supuesto. Con todo lo anterior, queda claro que la conducta realizada o omitida por el individuo en determinado contexto es nuestro caso a estudiar, así como abogados. Vayamos ahora a lo que es la definición de unidad de análisis. Este apartado puede estar un poquito más amplio, un poquito más complejo, pero igual, ya una vez entendido, es bien sencillo. Explicado qué ha sido el concepto de individuo y de caso, queda libre lugar para describir y explicar lo relacionado a la unidad de análisis. Dentro de la propuesta que te señalo, la unidad de análisis es el objeto de conocimiento teórico en la que, en un primer término, se va a centrar la actuación del abogado y la investigación defensiva, y que se busca demostrar aconteció empíricamente, o incluso que no fue posible su realización, ni siquiera a nivel empírico o teórico. Además, otra función es que delimita al defensor su actuación, puesto que mediante ella se señala específicamente qué se quiere conocer de ese caso. Cabe señalar que lo aquí mencionado tiene una particularidad. Así como la defensa tendrá su unidad de análisis, el fiscal también la va a tener. Por ello resulta pertinente identificar la unidad de análisis del fiscal y luego se tendrá la de la defensa. Entonces, en términos sencillos, la unidad de análisis dentro de este método responde o corresponde al contenido aplicable de la teoría del delito, del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales o doctrina jurisprudencial de que se trate y resulte aplicable. Es decir, para este método, la unidad de análisis puede ser la inexistencia del hecho, la inexistencia de algún elemento del delito, un excluyente o atenuante de responsabilidad, una nulidad probatoria, una deficiencia o insuficiencia probatoria, una incompetencia jurisdiccional, una prescripción, etcétera, etcétera. En síntesis, unidad de análisis es igual a algún elemento del delito, la inexistencia de algún elemento del delito, un excluyente o atenuante de responsabilidad, nulidad probatoria, deficiencia, insuficiencia probatoria, incompetencia jurisdiccional, prescripción, etcétera, etcétera. Y obvio, estas están contenidas ya sea en la teoría del delito, un Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales o la doctrina jurisprudencial, ¿sí? Ahora, corresponde señalar que para poder determinar la unidad de análisis se requiere partir del hecho imputado y la calificación jurídica realizada por el fiscal, lo cual se identifica en la primera etapa de este método y que da origen a un conjunto de datos que, una vez identificados y ordenados, permiten ubicar casi con la mayor precisión posible la unidad de análisis dentro del caso de estudio. Y digo casi porque entra en función la variable consistente en el propio abogado, defensor y la explicación de este método, así como si lleva a cabo una transferencia o no respecto de otro caso, ideas, pautas, principios, etc. Lo anterior quedará esclarecido un poquito más adelante. Algo importante para nosotros es tener claro el problema, y aquí entramos a la problematización del caso. Para efectos del presente método se entiende que el hecho y la calificación jurídica configuran la problematización del caso. Lo anterior no amerita mayor abundamiento, dado que es entendible que el problema del caso de estudio lo es el hecho imputado y su calificación jurídica. Previo a terminar con el podcast,
cabe hacer un énfasis y una observación en que las unidades de análisis pueden ser 2 o más, y cada una de ellas requerirá ligeramente diferente diseño dentro de la investigación y una estrategia diferente de recolección de datos, según nos lo dice Jean Robert. Es decir, por ejemplo, se plantea la inexistencia de un elemento del delito al decir que hay una atipicidad, pero además está ante una nulidad probatoria. En este sentido, tenemos que dentro del caso concreto confluyen 2 unidades de análisis, la tipicidad por un lado y la nulidad probatoria por otra, en donde, según sean las características del caso, la acreditación de la existencia de una, por ejemplo, la acreditación de una nulidad probatoria puede llevar a una tipicidad. Hay que tener especial atención en este detalle. Una buena forma de identificar las unidades de análisis del caso viene a ser la lectura de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que generalmente se desarrolla mediante tesis aisladas y jurisprudencias. También se puede acudir a la doctrina de diversos autores. Sin embargo, te recomiendo que les des más prioridad a las primeras, a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta se sustenta en casos reales cuyo problema jurídico pudo ser idéntico al caso de estudio que tú tienes, mientras que las segundas, pueden ser una derivada de las primeras. No hay que despreciar las doctrinas de diversos doctrinarios, porque muchos de ellos ayudaron a sentar las bases del derecho penal, derecho procesal. Sin embargo, no sé si hay que cuestionar su aplicación y peso argumentativo en audiencias, ya que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir las ideas de tal o cual doctrina, sino solamente las de la Suprema Corte. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos el podcast para que este cúmulo de información puedas razonarlo, puedas reflexionarlo, criticarlo. En síntesis, te expliqué un poco, hicimos una comparación estructural dentro de la teoría del caso, que es comúnmente conocida, y el método de estudio de caso. El método de estudio de caso se compone de una etapa rectificando, donde la etapa del método de caso son diferentes a la teoría del caso. La teoría del caso se dice tiene una teoría fáctica, una teoría probatoria y una teoría jurídica, pero el método de estudio de caso tiene unas etapas que es analítica, preparatoria, una identificación y selección de unidad de análisis, otra que es de campo analítica y una cuarta que es resultados y demostración. Hicimos una conceptualización de qué entender por unidad primaria de análisis, donde se dijo que con base en las ideas de Jean Robert es el individuo, el caso es ese individuo en un contexto, y la unidad de análisis es lo que se quiere conocer de ese caso. Aquí ya definimos que entender nosotros como abogados por individuo, que hay que entender por caso y que hay que entender por unidad de análisis, que no son cosas complejas, menos la unidad de análisis, que es lo que comúnmente llaman algunos elementos negativos del delito, nulidades probatorias, incompetencias jurisdiccionales, prescripciones, etc. Y que hay casos en los que puede darse que van a ver 2 o más unidades de análisis según la complejidad. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.